Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero llevarte por un recorrido que mezcla asombro, paisajes increíbles y una pregunta incómoda que casi nunca se hace en voz alta. ¿Qué pasa cuando un país o una empresa invierte fortunas en una obra gigantesca? Y al final esa obra no cambia la vida de casi nadie, o incluso se vuelve un símbolo de desperdicio. A veces, los megaproyectos nacen con promesas enormes. Conectarán ciudades, atraerán turismo, impulsarán la economía, modernizarán una nación entera. Y en el papel todo suena perfecto. Pero la realidad es terca. La política cambia, la economía se enfría, las prioridades se mueven, la gente no llega, o la necesidad original desaparece. Y entonces queda algo muy extraño: infraestructura monumental sin propósito claro. En este guión vamos a explorar 5 megaproyectos que, por diferentes razones, se han ganado la fama de ser de los más inútiles del mundo. No porque sean pequeños o mal construidos, sino precisamente por lo contrario, porque son enormes, costosos, y aún así no cumplen lo que prometían. Respira, ponte cómodo, y acompáñame. Vamos uno por uno, con calma, como si estuviéramos conversando. Número 5. La autopista interestatal H-3, en Hawái. Empecemos con un lugar que parece sacado de una postal. Hawái. Montañas verdes, valles profundos, nubes bajas que se pegan a las cumbres, y una luz que hace que todo se vea casi irreal. En medio de ese escenario se construyó una autopista de aproximadamente 26 kilómetros. Suena como algo normal, ¿verdad? Pero esta no es una autopista cualquiera. La interestatal H-3 atraviesa terreno complicado, húmedo, frágil y visualmente impresionante. De esas carreteras donde la gente baja la velocidad, no por tráfico, sino porque el paisaje les roba la atención. De hecho, hubo preocupaciones reales de que algunos conductores se detuvieran para mirar, tomar fotos, o simplemente contemplar el valle, generando peligros en la vía. Así de espectaculares. Ahora, la belleza no siempre significa consenso. Esta autopista fue propuesta originalmente alrededor del año 1960, y su justificación principal era militar y de defensa. La idea era conectar puntos estratégicos, unir bases y facilitar movimiento rápido en caso de necesidad. Pero casi desde el primer anuncio, el proyecto chocó con un muro de resistencia. Por un lado, grupos ambientalistas que veían con alarma el impacto sobre valles y ecosistemas. Por otro, comunidades nativas hawaianas que temían no solo la urbanización que podía venir detrás, sino también la destrucción de sitios culturalmente sagrados. Y aquí empieza lo que vuelve a esta autopista tan polémica. No fue un proyecto rápido. No fue un proyecto simple. Hubo cambios de ruta, discusiones interminables, estudios, demandas, pausas, reinicios. Las leyes ambientales de la época, sumadas a la presión social, fueron retrasando la construcción una y otra vez. Pasaron décadas. Literalmente décadas. Hasta que, muchos años después, el Congreso de Estados Unidos decidió eximir el proyecto de ciertas leyes ambientales. En otras palabras, despejaron el camino para construir, incluso con toda la controversia encima. La construcción finalmente arrancó hacia finales de los años 80, y la autopista se inauguró en 1997. Si haces cuentas, estamos hablando de casi 37 años desde que se propuso hasta que se abrió. En ingeniería, la interestatal H-3 suele presentarse como una maravilla técnica. Y no es exageración. Tiene túneles avanzados, tramos complejos y, para reducir daños en los valles, se apoya en viaductos, elevándose sobre el terreno en vez de cortar directamente por abajo. Pero ese cuidado técnico, sumado a tantos retrasos y cambios, convirtió el presupuesto en una historia de terror. La obra terminó costando aproximadamente 5 veces más de lo estimado al inicio. El total se suele mencionar alrededor de $1.300 millones.
Para una carretera de 26 kilómetros, esa cifra hace que cualquiera levante las cejas. En promedio, se habla de cerca de 50 millones de dólares por kilómetro. Y por eso se menciona con frecuencia como una de las autopistas más caras por kilómetro en el mundo. Entonces uno podría decir, bueno, al menos sirve muchísimo, ¿no? Y ahí viene la parte incómoda. Sus críticos la llaman una carretera hacia ninguna parte. Dicen que la razón militar que la justificaba en los años 60 ya no pesa igual. Y además, no conecta directamente con el centro de Honolulu de la manera más útil para el tráfico cotidiano de mucha gente. Y hay un punto aún más sensible. Para muchas comunidades nativas hawaianas, esta autopista carga una herida cultural. Hay quienes todavía la evitan. No por capricho, sino porque consideran que durante su construcción se destruyeron lugares con significado espiritual y religioso. Así que, paradójicamente, tienes una autopista impresionante, cara, técnicamente brillante, que para una parte de la población no representa progreso, sino pérdida. Y para otros, simplemente no es tan necesaria como se prometió. No está abandonada, sí. No es un esqueleto oxidado. Pero su utilidad, comparada con el costo y con el daño cultural percibido, sigue siendo un tema que incomoda. Y ahora sí, pasemos al siguiente, que directamente parece una escena de película posapocalíptica. Número 4. El Aeropuerto Central de Ciudad Real, en España. España es uno de los destinos turísticos más fuertes de Europa. Playas, ciudades históricas, gastronomía, cultura, conexiones con el resto del continente. En ese contexto, la idea de construir un nuevo aeropuerto parecía, a simple vista, razonable. El plan era ambicioso: crear un aeropuerto que funcionara como alternativa al aeropuerto principal de Madrid, que suele manejar un volumen enorme de pasajeros. La promesa era clara: descongestionar, atraer aerolíneas, facilitar viajes y convertir a Ciudad Real en un punto estratégico para el turismo y los negocios. El aeropuerto se diseñó con una pista larguísima, de las más largas de Europa, y con capacidad inicial para atender alrededor de 2 millones de pasajeros al año. Comparado con Madrid, eso era poco, pero el proyecto ya soñaba con crecer. En los planes estaba expandirse hasta llegar a unos 10 millones anuales. Con esa visión, la inversión se disparó. Se habla de un costo cercano a 1.300 millones de dólares para hacerlo realidad. Y en el año 2009, finalmente empezó a operar. Pero lo que viene después es un recordatorio brutal de que la infraestructura no funciona solo por existir. Necesita contexto, necesita demanda, necesita ubicación, necesita conexiones reales. El primer gran problema fue precisamente ese, la ubicación. Aunque se llamaba Aeropuerto Central, no era central en la práctica. Estaba aproximadamente a 200 kilómetros de Madrid. Para un viajero, eso no es un detalle menor. Significa horas de traslado adicional. Significa que, si ya voy a viajar, ¿por qué me complico? Las aerolíneas grandes también lo entendieron así. Para ellas, operar desde Madrid era más rentable, más cómodo, más lógico. Había más pasajeros, más conexiones, más todo. ¿Y qué pasó? Que el aeropuerto, en lugar de convertirse en una alternativa fuerte, se fue quedando sin vida. En su primer año, la actividad se redujo a prácticamente una sola aerolínea pequeña. Sin grandes nombres, sin flujo constante, sin ese movimiento que mantiene un aeropuerto respirando. Y un aeropuerto sin pasajeros es como un centro comercial sin tiendas. Está ahí, pero no tiene pulso. Las deudas empezaron a crecer. Para el año 2012, se habla de unos 350 millones de dólares de deuda acumulada. Y ese mismo año, la empresa detrás del proyecto cayó en bancarrota. El aeropuerto entró en un proceso de intervención y luego fue puesto en subasta.
pasó de ser una promesa moderna a convertirse en un símbolo de abandono. Incluso llegó a hacerse famoso como locación fantasma en programas de televisión, justamente porque su apariencia era la de un lugar construido para el futuro, pero vacío. Hubo subastas que no funcionaron. Ofertas ridículas. Intentos fallidos. Y finalmente, años después, en el año 2019, se vendió a nuevos dueños. Ahora, aquí ocurre algo curioso. Cuando llegó la pandemia, la industria aérea mundial se frenó como si alguien hubiera apagado el interruptor. Aviones en tierra, rutas canceladas, compañías luchando por sobrevivir. Y el aeropuerto, que no había logrado funcionar como aeropuerto de pasajeros, encontró una segunda vida inesperada. Su clima seco, su espacio amplio, su pista larga, lo convirtieron en un lugar útil para estacionar aviones. Un hotel para aeronaves detenidas, esperando el regreso de la normalidad. Hacia agosto del año 2020, se mencionaba que había decenas de aviones estacionados allí, y que se planeaban expansiones para albergar cientos. Eso suena a salvación, pero es una salvación extraña. Porque el propósito original no era guardar aviones, sino mover personas. Y cuando los viajes se recuperan, esos aviones tarde o temprano se van. Entonces el aeropuerto queda en una especie de limbo. Un megaproyecto carísimo que no se consolidó como se soñaba, y que sobrevivió gracias a una crisis global. Como si su mejor momento fuera, irónicamente, cuando el mundo dejó de viajar. Y ahora sí, pasemos a un caso todavía más impactante, porque aquí no hablamos de una carretera o un aeropuerto, sino de una capital entera. Número 3. Naypyidaw, en Myanmar. Cambiar la capital de un país no es algo común, pero tampoco es imposible. Ha pasado antes. Hay países que han movido su centro administrativo buscando seguridad, centralidad, control o modernidad. Pero lo que ocurrió en Myanmar tiene un aire particularmente misterioso. A principios de los años 2000, el liderazgo militar del país empezó a construir una nueva capital en secreto. Sí, en secreto. Una ciudad planeada desde cero, en una zona interior, lejos del mar, lejos del bullicio de la antigua capital. La antigua capital, Rangún, era y sigue siendo una ciudad enorme, con millones de habitantes, una infraestructura bajo presión, y un crecimiento que promete duplicarse hacia mediados de siglo. Además, Rangún había sido establecida como capital durante el periodo colonial británico, con una lógica que favorecía intereses navales y portuarios. Mover la capital a un punto más central podría tener sentido estratégico. Pero lo llamativo es cómo se hizo, y lo que se construyó. En noviembre del año 2005, se anunció el traslado, pero el nombre de la nueva capital se mantuvo oculto por un tiempo. Meses después, se reveló, Naypyidaw. Un nombre que puede traducirse como la residencia del rey. Los motivos exactos del traslado nunca quedaron del todo claros para el público. Hubo especulaciones de todo tipo. Algunas personas pensaron en miedo a una invasión desde el mar, otras hablaron de decisiones influenciadas por astrólogos. Y aunque suene extraño, en ciertos contextos culturales y políticos, esas ideas han tenido peso. Mientras tanto, el dinero siguió fluyendo. Durante años, se han invertido miles de millones de dólares. Se suele mencionar una cifra cercana a 4.000 millones de dólares en total. ¿Y qué se construyó? De todo. Una autopista gigantesca de múltiples carriles, tan ancha que a veces parece exagerada. Distritos hoteleros con más de 100 hoteles de lujo. Campos de golf. Museos. Edificios monumentales. Incluso réplicas de estructuras emblemáticas. Sobre el papel, Naypyidaw parece una ciudad preparada para recibir multitudes, eventos, turismo, delegaciones internacionales, congresos, crecimiento explosivo. Pero el detalle esencial, el que hace que una ciudad sea ciudad de verdad,
no llegó en la medida esperada. La población. La nueva capital tiene menos de 1 millón de residentes, y muchos viven en zonas periféricas que ya existían antes de que se declarara capital. En algunas áreas, la sensación es la de estar caminando por un escenario construido para una película, con avenidas enormes y casi nadie alrededor. La autopista amplia, en ciertos momentos, se ve casi vacía. Donde cabrían miles de autos, a veces apenas se ve uno. No hay congestión. No hay ese ruido constante de una capital viva. Y aunque hay un aeropuerto con capacidad para millones de pasajeros al año, la demanda real ha sido baja en comparación con el tamaño de la infraestructura. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué la gente no se muda? Las respuestas suelen repetirse: faltan oportunidades económicas reales, faltan servicios sólidos de salud en comparación con otras ciudades, faltan instituciones educativas de alta calidad que atraigan familias, faltan incentivos para que el ciudadano común diga: sí, me voy a vivir ahí. Además, en muchas ciudades del mundo, la vida surge de manera orgánica. Barrio por barrio. Comercio pequeño. Rutinas. Comunidad. Historia. Naypyidaw, en cambio, nació como un proyecto estatal, planificado de arriba hacia abajo. Y a veces ese tipo de ciudades tardan muchísimo en adquirir alma. Por eso se le ha llamado ciudad fantasma. No siempre está vacía, claro. Hay actividad gubernamental, hay zonas específicas con movimiento. Pero la escala es tan grande, que cualquier movimiento parece mínimo. Y aún así, hay una especie de esperanza en el fondo. Porque, a diferencia de un aeropuerto quebrado, una capital puede esperar décadas. Puede crecer con el tiempo. Puede convertirse en lo que planeó ser, si el país cambia, si la economía se mueve, si la gente encuentra razones para quedarse. Por ahora, sigue siendo una de las capitales más extrañas del planeta. Una capital con avenidas inmensas y silencios largos. Ahora vamos con un proyecto que parece sacado de ciencia ficción, con islas artificiales y jardines verticales, pero que también se enfrenta a una realidad complicada. Número 2. Forest City, en Malasia. Imagina esto: 4 islas artificiales ganadas al mar. Una ciudad inteligente, verde, futurista, con edificios cubiertos de vegetación, techos verdes, jardines verticales y un diseño urbano pensado para que se sienta como vivir dentro de un bosque. Eso es, o al menos eso prometía ser, Forest City. La ubicación era parte del gancho. Está cerca de Singapur, una ciudad-estado con una economía potente y uno de los puertos más activos del mundo. La idea para muchos inversionistas era simple: vivir o invertir en una ciudad nueva, con apariencia premium, a pocos minutos de un centro económico gigantesco. Los desarrolladores hablaban de conexiones rápidas, de puentes, de accesos que reducirían el trayecto a alrededor de 20 minutos, y de facilidades para el flujo de residentes entre ambos lugares. El marketing del proyecto era potente. Se decía que sería una ciudad impulsada por energías renovables. Que su diseño tendría capas, con tráfico y estacionamientos en un nivel, y parques, deportes y movilidad limpia en otro. Que el futuro era verde y estaba aquí. La meta era gigantesca: terminar hacia el año 2035, con un costo estimado de $100.000 millones. Ya había avances visibles. Uno de los espacios propuestos estaba cerca de completarse con decenas de edificios residenciales, instalaciones recreativas, piscinas, playas, campos de golf. Una especie de burbuja de lujo. Pero el lujo no garantiza comunidad. El proyecto se financió en gran medida con capital chino, y en los primeros años hubo una fuerte presencia de compradores chinos. Para muchos, Forest City era una oportunidad de comprar propiedades fuera de China, especialmente en un momento donde los precios internos eran muy altos. Con el tiempo, se dijo que una gran parte de los propietarios eran chinos,
alrededor de 80%. Y eso se notaba en detalles cotidianos. Señales en mandarín, escuelas ofreciendo cursos en mandarín, un ambiente diseñado pensando más en el comprador extranjero que en el local. Ahí apareció el choque social. Muchos malasios no podían costear esos apartamentos. Los precios estaban puestos para un mercado de altos ingresos, orientado a extranjeros. Y eso generó una percepción fuerte, que se estaba construyendo una ciudad dentro del país, pero no para la gente del país. Las críticas crecieron. Hubo quienes lo llamaron una nueva forma de colonialismo económico, no por ejércitos, sino por propiedad y dinero. Luego vino el giro político. Con un cambio de liderazgo, el entonces primer ministro Mahathir Mohamad restringió o prohibió la compra de propiedades por parte de extranjeros en Forest City. Eso frenó el entusiasmo de nuevos inversionistas y empujó a algunos a salir. Y después llegó el golpe que afectó a todo el planeta, la pandemia. Con restricciones de movimiento y viajes, se congeló la llegada de compradores. Muchos inversionistas, frente a la incertidumbre, se retiraron o dejaron de pagar. El proyecto perdió impulso. Y el dato que más duele, por lo simbólico, es este: Forest City estaba diseñada para albergar alrededor de 700.000 personas, pero en un punto se decía que vivían allí menos de 500. Menos de 500 personas en una ciudad planeada para cientos de miles. Eso es un vacío difícil de imaginar. No solo por la cantidad, sino por la sensación. Edificios nuevos, calles limpias, instalaciones listas, y una ausencia que hace eco. Se reportaron despidos masivos, miles de trabajadores afectados, y ventas que se ralentizaron hasta casi detenerse. La ciudad futurista, la del bosque artificial, la de la energía verde, quedó atrapada entre política, economía y crisis global. Es uno de esos casos donde la idea puede ser brillante, pero la realidad social y política decide otra cosa. Y ahora llegamos al número 1. Este no es un proyecto de lujo ni de turismo. Es un proyecto relacionado con un tema delicado, peligroso y profundamente político. Un proyecto donde se invirtieron decenas de miles de millones, y aún así nunca se usó. Número 1. El repositorio de desechos nucleares de Yucca Mountain, en Estados Unidos. Hablemos de algo que casi nadie menciona en conversaciones diarias: los residuos nucleares. Cuando una central nuclear genera energía, también produce desechos altamente radiactivos. Materiales que pueden ser peligrosos durante miles de años. Miles. No estamos hablando de un problema para una generación, sino para muchas. Durante mucho tiempo, gran parte de estos residuos se almacenan cerca de donde se producen, normalmente en instalaciones temporales sobre la superficie, junto a las plantas nucleares. Funciona a corto plazo, pero el consenso científico ha señalado por décadas que la solución más segura y permanente sería almacenarlos profundamente bajo tierra, en un lugar estable, aislado y monitoreado. En los años 80, el gobierno de Estados Unidos buscó una solución nacional. La idea era centralizar el almacenamiento en un solo sitio, con un complejo subterráneo diseñado específicamente para contener los desechos de todo el país. En el año 1987, se eligió Yucca Mountain, en Nevada, como el mejor lugar disponible. Era remoto, estaba lejos de grandes centros poblacionales, y cerca de una zona que ya tenía un historial de actividad nuclear por pruebas realizadas en el pasado. El plan era crear un sistema de túneles a cientos de metros bajo tierra, aproximadamente 300 metros, para depositar los residuos de manera segura. La geología parecía favorable. Yucca Mountain está formada en gran medida por ceniza volcánica compactada de millones de años, y se argumentaba que ese material tendría propiedades que ayudarían a aislar la radiación sin fracturarse fácilmente. En papel, sonaba bien. Pero en la práctica, Nevada dijo no, y lo dijo fuerte. Aquí aparece un punto político clave.
Estados Unidos tiene más de 100 sitios con reactores nucleares, entre operativos y cerrados, repartidos en decenas de estados. Y Nevada no era uno de esos estados con plantas nucleares en el mismo nivel que otros. La sensación, para mucha gente en Nevada, era clara. ¿Por qué tenemos que ser el basurero nuclear de todo el país, si nosotros ni siquiera fuimos parte del problema en la misma magnitud? Además, se levantaron dudas técnicas y científicas. Hubo debates sobre estudios hidrológicos y geológicos, sobre riesgos de filtración, sobre posibles rutas del agua subterránea. Los opositores advertían que, si algo salía mal, podría contaminar fuentes de agua cercanas. Y también había preocupaciones humanas y culturales. Algunas comunidades indígenas de la región han vivido allí por siglos, y su relación con la tierra y el agua no es solo práctica, también es espiritual y cultural. La idea de una instalación nuclear enorme cerca de zonas importantes encendió aún más el conflicto. A pesar de toda esa oposición, el proyecto recibió aprobaciones a inicios de los años 2000, y el Departamento de Energía continuó avanzando. Pero la resistencia no disminuyó. Se volvió una batalla de décadas. Una pelea legal, política, mediática. Un argumento que se repetía era el del transporte. Porque no se trata solo de guardar residuos. Se trata de llevarlos. Mover material radiactivo desde diferentes estados hasta Nevada, por carreteras y vías férreas. Para los opositores, eso implicaba riesgos, estigmas, impacto sobre turismo, miedo colectivo, y la sensación constante de vivir bajo una etiqueta. Con el tiempo, el proyecto se volvió totalmente politizado. Y cuando Barack Obama asumió la presidencia, su administración consideró que el proyecto no era viable y cortó fondos alrededor del año 2010. Después hubo decisiones judiciales, intentos de reactivación, más discusiones. Pero el resultado práctico fue el mismo: el proyecto se estancó. Se habla de una inversión total superior a $17.000 millones. 17.000 millones. Una cifra gigantesca. Y aún así, el repositorio nunca entró en operación para su propósito. En otras palabras, se construyó y se planeó durante décadas algo que, al final, nunca se usó como se pretendía. Es un ejemplo perfecto de cómo una solución técnica puede chocar contra una tormenta política y social tan fuerte, que la vuelve imposible. Y mientras tanto, el problema original sigue ahí. Los residuos nucleares todavía necesitan una respuesta definitiva. Yucca Mountain se convirtió, así, en un monumento a la complejidad humana. Porque a veces no es cuestión de si se puede construir. Es cuestión de si la sociedad acepta que se construya, si confía, si siente justicia, si percibe equilibrio. Y cuando eso falla, el concreto no salva el proyecto. Y ahora, después de recorrer estos 5 casos, queda una pregunta que me parece inevitable. ¿Son realmente inútiles para siempre? Algunos podrían tener una segunda vida, como el aeropuerto que terminó guardando aviones. Otros podrían volverse relevantes si el país crece y la población se desplaza, como la capital que aún puede llenarse con el tiempo. Y otros, como Yucca Mountain, podrían quedar enterrados no por tierra, sino por política, durante generaciones. Lo que sí es seguro es que estos megaproyectos nos muestran algo muy humano: la distancia entre el sueño y la realidad. La distancia entre lo que se promete en una presentación brillante y lo que pasa cuando la gente toma decisiones reales con su tiempo, su dinero, su miedo, su esperanza y su historia. Antes de despedirme, dime algo. ¿Cuál de estos proyectos te impactó más? ¿Cuál te parece el más absurdo? ¿Y cuál crees que todavía podría encontrar una utilidad de verdad en el futuro? Gracias por acompañarme hasta aquí. Te mando un abrazo enorme, y si te gusta este tipo de historias donde el mundo se siente más extraño que la ficción, aquí estaré para el próximo recorrido.